es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero buenas tardes. A partir de ese momento y hasta las 4 estaremos acompañándole en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional y por supuesto el de siempre, el más inalcanzable de todos, que es el derecho a la salud. 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que desde este momento se habilitan para que usted nos llame y nos cuente cuáles son esas situaciones en materia del derecho que le generan alguna inquietud para que aquí la podamos resolver en vivo y en directo. Saludamos a esta hora de la tarde a la doctora Claudia Urrego. Ella nos visita hoy aquí en Tablero Jurídico, una estudiosa también del derecho en materia pensional y de la seguridad social. Bienvenidos todos y todas pues a este espacio Tablero Jurídico. No podemos pasar por alto estos días de manifestación permanente en Colombia. Muchos, por supuesto, y especialmente en el día de hoy, marcharon de manera pacífica como debe ser. Las marchas no son una incitación a la violencia. Es una forma civilizada de reclamar unos derechos, bien que son connaturales a la persona humana, o bien porque de alguna u otra manera han sido reconocidos por el mismo Estado posterior a ese nacimiento de esa persona. Y la protesta no es tampoco un derecho nuevo, es un derecho que ha existido siempre. Desde tiempos inmemoriales ha habido protesta. Yo diría que desde que existe el Estado ha habido protesta. Algo está fallando mal en el Estado, la concesión del mismo, los que gobiernan en el momento, hay que hacer una revisión y no entrar en polémicas baladíes absurdas, como algunos consideran que es que las protestas o estas protestas son infundadas, no tienen ningún tipo de razón para presentarse, u otros más allá que quieren quitarle, digamos, el peso de fondo, la situación de fondo a la protesta, y es de que es obra de algún candidato político que ha perdido la presidencia, y otros que son obtusos de pensamiento, esas personas de mentes estrechas que dicen que es la anarquía, que es la gente de izquierda, que son los comunistas, que son los socialistas, que es Petro, que son otros. No, ahí están de pronto analizando mal. La protesta hoy en Colombia y en muchas naciones es una consecuencia del estado de corrupción tan alto al que se ha llegado por parte de muchos dirigentes. Eso es una consecuencia, de tal suerte que no puede decirse hoy que la gente sale a marchar porque quiere que Colombia se convierta en un país socialista, un país comunista, porque queremos convertirnos como Venezuela o como Cuba. Ese es el pensamiento más vil, más rastrero de muchos que defienden el estado miserable de las cosas en Colombia, porque aquí
ni queremos ser como Venezuela, ni queremos ser como Cuba, ni estamos buscando ser castrochavistas. Estamos buscando que el Estado, pero especialmente estos políticos que transitoriamente están en el poder, le reconozcan a las personas cada uno de sus derechos. Ojo, no se los regalen, los reconozcan, porque los políticos en este país no dan absolutamente nada. Es el pueblo quien participa con sus tributos para buscar un mejoramiento de la sociedad. Por eso hay un desequilibrio en la parte del tributo. Los que más tienen aportan unos impuestos y ellos no son culpables. Este no es una pelea entre el rico y el pobre, no. Yo no creo que los que estén protestando lo estén haciendo porque quieran que los ricos les den. Ese no es la causa, como lo quieren mostrar. Tampoco pueden decir que es que los que están protestando están siendo manejados o manipulados por un pirómano social que perdió las elecciones. Eso también es una respuesta rastrera y desconocedora de unas realidades. Lastimosamente no lo traje, pero quería exhibirles a ustedes aquí el recibo de servicios para citar un ejemplo. Y aquí lo dijimos en otros espacios. Se roban una empresa, como muchas del Estado. El hecho de que Electricaribe sea una empresa corrupta como muchas otras, se roban parte de su presupuesto y resulta que hoy quieren recuperar la plata que los mismos políticos que manejan esas empresas del Estado se han apoderado de manera corrupta, fraudulenta, han hurtado, han saqueado esas entidades. Entonces, el Estado no tiene una política criminal para sancionar y escarmentar a los culpables de ello, sino que simplemente dice: voy a hacer una reforma tributaria, o en el peor de los casos, vamos a distribuirle la plata que los corruptos se apoderan, vamos a cargarla al recibo de todos. Eso es lo que genera esa exacerbación, eso es lo que genera malestar en la sociedad. No, es que la juventud de hoy de alguna forma está intentando reaccionar. Durante muchos tiempos ha estado ahí dormida, pero el pueblo tiene que darse cuenta que la principal fuerza de una nación es el pueblo y no es el político, no es ni siquiera la clase militar, ni siquiera los militares. Yo no creo que exista una nación del mundo, por más fuerte que sea su ejército, capaz de controlar a su propio pueblo. En esto tenemos que hacer mención a algunos autores, algunos constitucionalistas. Por ejemplo, George Prelos considera que el elemento psicológico es sustancial para que exista un Estado. No basta únicamente con tener el poder político, no basta únicamente con tener el poder de las armas, no basta únicamente con tener el territorio, con tener la población, sino que hay un elemento esencial en la sociedad que permite que los gobernantes puedan hacerlo, y es el elemento psicológico, el respeto que el pueblo le tiene a las autoridades. Pero ojo, que ese respeto tiene unos límites, y esos límites pueden desbordarse en cualquier momento cuando se compruebe que el político de turno está hurtándose el erario público, está hurtándose el presupuesto, y que después manda, como sucede siempre de manera miserable, a que las propias Fuerzas Armadas se enfrenten a unos pueblos que están reclamando unos justos derechos. De tal suerte que con esta parte introductiva queremos decirle a todos que las protestas no son producto de unos políticos que están atizando, sino del malestar que está allí incubado durante mucho tiempo en la conciencia de la sociedad. Este no puede ser el mismo pueblo de los años 1948, cuando entraron a matarse entre sí, entre liberales y conservadores, porque los conservadores, dícese, acabaron con el liberal Jorge Eliezer Gaitán. Dícese, por eso digo, no hay nada afirmado. Lo único cierto es que capturan o apresan y linchan a Juan Roa Sierra, autor material del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Ahí se desató el hecho histórico colombiano que se conoce como el Bogotazo, y ese pueblo a partir de allí se tiró al monte a enfrentarse entre liberales y conservadores en una guerra absurda. ¿Que condujo quién? ¿El pueblo? No, es una guerra que generó el dirigente político de ese momento, los liberales y los conservadores. Arengan al pueblo, lo llevan a una guerra miserable e intestina entre hermanos,
y ellos simplemente se sientan a observar cómo el pueblo se mata por el color de un partido, sea liberal o rojo, o sea conservador o verde o azul, en esos términos. Entonces, hoy en día no puede llegarse a lo mismo. Lo triste de esta situación es que muchas personas que desde la comunidad de su casa están cuestionando a aquellos que pacíficamente se dedican a marchar, a protestar, a ejercer un derecho constitucional, como lo establece la norma en el artículo 37, a ejercer un derecho universal, como lo establece la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se promulgó en el año 1789 en Francia. Entonces, no puede pensarse, pues, que ese legítimo derecho a la protesta, ese legítimo derecho a la asociación que tiene un pueblo, pueda mirarse como que es producto, reitero, de un perdedor en unas elecciones. Eso no es cierto. Esa es una infame mentira, y aquí lo que se quiere desconocer es que el pueblo algún día tiene que despertar de ese largo sueño a que ha sido adormecido por las clases dirigentes, y no hacen sino apoderarse cada día más de los recursos. Esto de que hacen reformas y más reformas, y siempre dicen que es que las reformas son para mejorar, pero los antecedentes dicen que no es cierto. La mayor parte de las reformas que se hacen en Colombia, por no decir casi todas, tienen como objetivo es empeorar la situación. Y si no, preguntémosle a la ley 789 del año 2002, preguntemos a la ley 797 del 2003, preguntemos a la ley 860 del año 2003, preguntémosles al acto legislativo 01 del año 2005. Todas esas reformas que hizo este gobierno de turno o el mentor del gobierno de turno tenían como objeto o tuvieron como objeto empeorar la situación social y, ¿por qué no?, la situación laboral y pensional de muchas personas en Colombia. De tal suerte que hoy no se puede decir que es que no se van a hacer reformas cuando todo el mundo sabe que ahí tienen el paquetazo que tanto ha reclamado la gente en estos días de manifestación. Ese paquetazo que tienen ahí escondido, simplemente si el pueblo no sale enardecido a reclamar sus legítimos derechos, en este momentico estaría allí en trámite ante el Congreso. Porque no basta solamente asfixiarlo con la cascada de impuestos que aquí se viven aprobando permanentemente, sino que también lo asfixian con las reformas en materia laboral y pensional. Ninguna reforma en Colombia deja más plata que la reforma pensional. Ninguna reforma, porque ahí no estamos hablando de millones, estamos hablando de billones que se ahorran los administradores del sistema. Y antes de ir con Televidente en línea, le agregamos algo más como colofón a esta parte introductoria del programa en el día de hoy. Y es el hecho de que muchas personas reclaman es precisamente que los tributos sean redistribuidos en debida forma y que los políticos no se queden con ellos como parte de su botín, parte de sus ganancias. Esto que propuso el presidente del Congreso de la República cuando manifestó que iba a proponer que se redujeran un 15% el salario, bienvenido, pero eso no es solución, porque cuando se propone que se rebaje el 15% del salario, se han apoderado de mucho más, pero muchísimo más de ese recurso. Vamos con Televidente en línea y ya retomamos aquí a Tablero Jurídico. Buenas tardes, Televidente en línea. Señor, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo le ha ido a usted? Muy bien, vea, estoy contenta, habla con doña Margarita Cifuentes. ¿Cómo está doña Margarita Cifuentes? Pues muy contenta, y falta un punto en todo lo que yo he oído. Es que ojalá esta rebelión sirva, que nadie la ha nombrado, para que a los pensionados nos devuelvan la mesada 14. La mesada 14, y que no nos cobren en la GPS las cuotas moderadoras, que eso es un robo. Muchas veces uno no tiene ni para el bus y tiene que ir a pagar la cuota moderadora para pasar ante el médico, la cuota moderadora para ir a recibir cualquier mejoral que le formulen a uno. Y no han hablado de que nos devuelvan la mesada 14. Eso que ese señor dijo, el presidente dijo que nos iban a rebajar el 8% eso que del 16% que nos iban a rebajar
¿eso qué? ¿Cómo llama eso? El aporte a la salud. Sí, eso es una miseria, además que eso debían de darlo juntos. Eso no, que este año una parte y que el otro año la otra parte, eso después se les olvida o lo vuelven ropa de trabajo y no nos dan nada. Que nos devuelvan a los que se nos robaron la mesada 14. Correcto. Ese señor que tanto jode, que ya cumplió su ciclo, yo no sé, señor quiere convertirse en un segundo Fidel Castro. Yo no sé, ese señor ya se robó media Colombia. ¿Qué hace ahí metido jodiendo, oliéndole los peos a los demás y estorbando y jodiendo? Sí, mi señora. Entonces yo quiero Margarita, que yo no sé, que la gente pelee por lo de la mesada 14. Bueno, vamos entonces a tocar ese tema, doña Margarita, le agradecemos su participación. Ojalá que yo, porque pues una sola golondrina no llama invierno, pero yo sí no he oído nombrar eso, que la mesada 14 de los últimos pensionados, esa platica se la robaron, y ¿por qué no nos la devuelven? Eso los grandes allá que están peleando no han nombrado eso. En efecto, y ojalá que la protesta Margarita siga y que siga y que siga y que siga. Porque es que cómo nos van a poner a pagar esa cosa de Electrocaribe si nosotros los bayunos no tenemos nada que ver con eso. Perfecto. Vea, ¿y cómo le parece a usted? Yo no sé si usted se vio el domingo lo de Séptimo Día. ¿Usted se lo vio? No, mi señora, cuéntenos, ¿qué pasó, doña Margarita? No, pues es que ¿cómo se llaman de dar las cédulas? La registraduría. La registraduría se está prestando para dar cédulas falsas y para que yo voy allá a la registraduría y le pago a un fulano de esas ratas que hay allá, le digo, vea, deme la cédula de este señor, con este número y con esa cédula yo voy y hago préstamos grandísimos de 100 a los pensionados, hago préstamos de 80 millones, de 40 millones. Oiga, estoy asqueada de ver la corrupción tan grande y la maldad tan grande que tenemos en este país. Uno ya no puede confiar ni en la registraduría ni en la justicia. Bueno, doña Margarita, yo le recomiendo que usted, que es un tipo estudioso de leyes, se lo vea por YouTube. Eso fue este domingo en Séptimo Día, cómo era que esos funcionarios, y todavía sale un vejestorio de esos a decir, no, es que no podemos decir el nombre de la persona que está haciendo esto, simplemente lo cambiamos de sede. ¿Ah? Perfecto, doña Margarita. Entonces, aquí vamos a estar entonces. Y ponen a la gente a decir, vea, usted hizo este préstamo en Bogotá, y si vive en Cali tienen que estar viajando a Bogotá a defenderse y a pelear, y le dicen, no, es que usted lo hizo, mira, aquí está su firma, aquí está su número de cédula. O sea que yo con una cédula falsa investigo si la persona es pensionada y le meto una deuda grandísima. O sea que uno ya no, eso está entre la registraduría y los bancos. Bueno, vamos entonces más adelante a tocar esto, mi señora, porque a mí me da asco, porque ya uno no puede confiar ni en los bancos. Doña Margarita. Bueno, yo le dejo ese tema, esos dos temas, la mesada 14, las cuotas moderadoras de las EPS. Correcto. Y lo de eso de, véaselo en YouTube esta noche, bueno, mi señora, día, vamos a ponerlo para como que tarea, usted haga el comentario y verá. Bueno, muchas gracias y Dios lo tenga mucho tiempo allí para que nos siga orientando y a usted, siga mi protestando. Señora, lo importante es que ustedes aquí tengan un espacio para que puedan pronunciarse en todas aquellas cosas que generan insatisfacción. Eso es lo que hacemos. Las cosas, cuando no se hacen bien, hay que denunciarlas. En el caso suyo, doña Margarita, gracias por participar. Esta es una línea abierta a público. Recuerden ustedes, repito, es una forma de manifestarse. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a los televidentes les recordamos que cuando se comuniquen con nosotros le bajen un poquito al televisor para que pueda ser una comunicación fluida y no haya interrupciones. Por eso aquí en el 331-2265, 331-2265, usted puede expresarse. Vamos a retomar entonces, mientras recuperamos la llamada del televidente, lo que decía ahora doña Margarita. Aló, buenas tardes, televidente en línea. Aló. Sí, señora, ¿cómo le va? Sí, buenas tardes. Tenga la bondad, mi señora, podemos bajarle un poquito al televisor para que se mejore la comunicación.
Sí, claro, sí, señor. Habla con Janet Ordóñez, ¿cómo está? Doña Janet Ordóñez, ¿cómo está doña Janet? Muy bien, gracias. Lo contacto para pedirle, por favor, asesoría para un caso de pensión Sí, por señora. enfermedad común. Sí, señora. Cuéntenos cuál es el caso, doña Janet. Lo que pasa es que mi hermano viene con una enfermedad común y el 29 de octubre le diagnosticaron, pues la empresa lo llamó y le dijo que ya no le iba a pagar más. Entonces le dio un documento y en el documento están los requisitos que debe de pedir para que vaya al fondo de pensiones, pero él lleva desde el 29 de octubre sin recibir salario. Entonces él fue a la EPS y fue y pidió esa copia de incapacidades, esa historia clínica, exámenes médicos, pero a esta fecha la EPS todavía no le ha entregado los documentos. Entonces queríamos saber cómo debemos de proceder, si la empresa sí realizó un debido proceso, porque pues tenemos entendido que les tienen que avisar como un mes antes, pues para que casi que empate el proceso con pensiones y pues el trabajador deje de percibir salario, o sea, no siga percibiendo salario. Ahí, ¿cómo podemos nosotros proceder? Bueno, vamos a hacerle algunas preguntitas, doña Janet Ordóñez. Dice que su hermano viene enfermo. ¿Cuánto hace que está enfermo? Señor, ¿Cuánto tiempo hace que su hermano está incapacitado? sí, ella tiene casi más de 181 días. Él está incapacitado desde el mes de marzo. Correcto, está incapacitado desde marzo, tiene más de 181 días. ¿La empresa le dijo que ya no podía pagarle más las incapacidades? Sí, señor, el 29 de octubre lo llamó y verbalmente le dijo que no le podía seguir realizando pagos, que fuera a pensiones y llevara esos documentos. ¿Su hermano está en tratamiento médico Sí, señor, se encuentra en tratamiento médico. y en este momento está incapacitado? Sí, señor, incapacitado. ¿No lo han calificado todavía con pérdida de capacidad laboral? No, no lo han calificado. Tiene un concepto favorable emitido por la EPS en el mes de agosto de este año. Perfecto, es decir que está en tratamiento. Entonces vamos a responderle a usted, doña Janet, y ya retomamos con la pregunta que nos hizo doña Margarita. ¿Qué hacer al respecto? Si una persona, puede colgarnos la línea ya, doña Janet Ordóñez, y prestar atenta nota a través de la pantalla de su televisor. Si una persona, como en el caso de su hermano, se encuentra incapacitado ya hace 180 días, recordemos que hay establecido unos procedimientos que la gente debe saber para que puedan reconocerle las mismas. Los 2 primeros días de incapacidad, según el decreto 2940 del año 2013, debe reconocerlos el empleador si la enfermedad es de origen común o general. Del día tercero hacia adelante debe reconocerlo su EPS. Y dice el artículo 41 de la ley 100 que al día 120 el médico debe emitir el concepto, si es favorable, para que vaya, por supuesto, hacia el fondo de pensiones. Esto debe enviarlo a más tardar al día 150. Lo emite al día 120 de incapacidad y lo envía al día 150. De tal suerte que el fondo de pensiones, que es el encargado de reconocer las incapacidades, a partir del día 181, tenga ya allí toda la historia y toda la documentación para que continúe pagando las incapacidades después del día 181 en adelante. Este debe reconocerle hasta el día 540, porque después del día 540 debe trasladarse nuevamente bajo la responsabilidad de la EPS. En esos términos, pues, se pagan las incapacidades. Sin embargo, doña Janet Ordóñez, hay que recordarle a usted que si bien es cierto la ley establece unos términos dentro de los cuales reconoce el empleador, reconoce el fondo de pensiones, reconoce la EPS la PPS nuevamente, no se debe desconocer que por ley, artículo 121, decreto ley 019, las incapacidades debe reconocerlas y pagarlas esa entidad, pero el empleador es el que debe hacer todo el trámite.
¿Qué significa esto? Que el señor está trabajando con una empresa, la empresa debe seguirle pagándole común y corriente sus incapacidades. Y es el empleador quien debe hacer el trámite frente a la EPS, frente al fondo de pensiones, para efecto de pago de incapacidades o de licencia de maternidad. Lo que busca allí la ley es de que no se ponga al trabajador que está en situación de debilidad manifiesta a hacer unos trámites que lo pueda hacer de manera directa el empleador frente a las entidades del sistema de seguridad social encargadas de reconocer y pagar la prestación. Con esto entonces es cierto que su hermano debe acercarse al fondo de pensiones. Como él tiene concepto favorable, ojo, cuando una persona tiene concepto favorable de rehabilitación, el médico está diciendo: usted se puede recuperar de esa patología que lo está atacando en este momento, puede recuperarse. Eso es lo que significa emitir un concepto favorable. No es posible que la persona lo sometan a un examen de valoración tendiente a calificar su pérdida de capacidad laboral porque aún va a seguir en tratamiento. Distinto es cuando la persona recibe de parte de su EPS un concepto no favorable de rehabilitación. La gran diferencia entre concepto favorable de rehabilitación y concepto no favorable de rehabilitación es de que en este último caso los médicos literalmente han dicho: no hemos podido resolverle el problema de salud, es imposible, luego hay que calificarlo para establecer su PCL. Y en consecuencia, si el origen de la patología es laboral, proceder con una indemnización si no alcanza a tener un 50%. De lo contrario, acceder a una prestación económica por invalidez. Su hermano en este momento está siendo víctima de la violación de un derecho que es el mínimo vital móvil, que es el derecho al trabajo, que es el derecho a la salud, entre otros, porque el empleador no puede zafarse esa responsabilidad y dejarla a su suerte para que él haga sus trámites. Enhorabuena, él como hermano suyo la tiene a usted y a lo mejor a otros familiares para que haga el trámite. Pero ¿qué sucede con una persona que no tenga quien le haga los trámites y esté en situación de debilidad manifiesta? Hombre, es el empleador quien debe asumir esos trámites, porque es él quien paga a la EPS, a la ARL, al fondo de pensiones, entre otros, para que no dejen unos trámites que son del empleador en cabeza del trabajador. Finalmente le decimos a usted, doña Yané, si sigue en esta situación, ustedes lo que deben es invocar una acción de tutela alegando violación al mínimo vital móvil, porque el no pagarle a una persona que se encuentra delicado de salud es atentar contra lo que establece el artículo 53 de la Constitución Política alusivo al mínimo vital móvil. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señor? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Habla con José Noza. Don José Lorza. ¿De dónde? Noza. ¿De dónde nos llama, don José? Aquí, el barrio Remansos. ¿Y su inquietud cuál es, don José? Mi señor, era para preguntarle, doctor, tengo un familiar, un hermano, el cual posee una pensión sanción. Entonces quería pues ahondar más en ese tema. Hace 2 años que recibió esa pensión sanción, quería ahondar más en ese tema y saber si una vez él fallezca, la familia queda con ese beneficio de la pensión. Muchas gracias. No me cuelgue todavía, don José. Esa pensión sanción, ¿a quién ordenaron reconocérsela? ¿Una empresa, una persona en particular o a quién? Una empresa se la dio a mi familiar. Correcto, porque no lo vincularon al sistema, se cumplieron los términos para reclamar la pensión y entonces la ley ordenó que le reconocieran la pensión sanción. La pregunta es, ¿qué sucede si su hermano llega a faltar? ¿Esa pensión desaparece? Es la pregunta que usted nos formula. Sí, señor, correcto. Bueno, vamos entonces a resolverle aquí al amigo José Noza, no sin antes agradecerle que se comunique con nosotros porque sus preguntas nos permiten hacer el trabajo pedagógico que suele hacerse aquí en Tablero Jurídico. Empecemos entonces, ¿qué es pensión sanción? Aparentemente es una pensión nueva, pero diríamos que quizás sea de las más antiguas. ¿Por qué razón?
Decimos que es la más antigua de las modalidades de la pensión, porque en el pasado, cuando no existían los fondos de pensiones y especialmente el Instituto de los Seguros Sociales, la pensión debía reconocerla directamente el empleador. Así está contenida en el artículo 267 y siguientes del Código Sustantivo Laboral. Artículo 267, Código Sustantivo Laboral, pensión sanción. Pero esa norma, esa disposición que obligaba al empleador a reconocerle la pensión al trabajador, tuvo unos cambios. Uno de ellos es porque precisamente el empleador, que no tiene un soporte económico, no tiene una estabilidad económica, podía tranquilamente afectar a sus trabajadores. ¿Por qué? Si yo hoy tengo un buen flujo de caja, una buena estabilidad económica, no hay problema, le reconozco la pensión a esos trabajadores. Pero ¿qué sucede si el empleador entra en crisis económica? Ahí había un grave problema. Por eso, a partir del 1 de enero del año 1967, y ya vamos a ir con Televidente en línea, se crea la administradora de pensiones del Instituto de los Seguros Sociales y le dijo al empleador, esa responsabilidad que está en cabeza suya, necesitamos que la asegure ¿con quién? Con un fondo de pensiones alterno. Entonces, afílielo y haga los aportes para que cuando la persona cumpla con los requisitos de la pensión, pueda ser esa entidad la que le reconozca y no usted como un empleador. Ese es un gran avance. Avance que por supuesto no es de las reformas que hacen hoy, que son en materia de retroceso, o como dice la Corte Constitucional, son regresivas. Entonces, para el amigo José Noza, esa modalidad de pensión que estaba inicialmente definida en el artículo 267, se mantuvo en la ley 100, en el artículo 133, artículo 133, pensión sanción. ¿En qué consiste? Si hoy un empleador no afilia al trabajador al sistema de seguridad social en pensiones y este trabajador cumple con el tiempo y la edad para adquirir una pensión en cualquiera de sus modalidades, pensión familiar, pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente, pensión especial de vejez, entre otras, entonces el empleador es condenado u obligado por la ley a que de su propio presupuesto reconozca la pensión a esa persona. La pregunta final es, ¿qué sucede si el pensionado fallece? Pues sencillamente deben cumplirse las consecuencias que están establecidas en el artículo 47 de la ley 100. Es decir, que cualquiera de sus beneficiarios debe continuar recibiendo la pensión, llámese cónyuge, compañera o compañero permanente, llámense hijos, llámense padres o llámense hermanos. La pensión sanción no desaparece con el fallecimiento del pensionado. Lo cierto es que lo mejor que deben hacer es que esa empresa, además de reconocerle y pagarle la pensión a esa persona, lo afilie a un fondo de pensiones para que más adelante sea quien reconozca la pensión. Es posible, Dios no que lo quiera, fallece su hermano, entonces pueden reclamar una pensión de sobreviviente y termina esa incertidumbre de que es el empleador quien la va a seguir reconociendo, porque con esta situación económica en el país uno no sabe en qué momento se va a quebrar. El único que no quiebra aquí es el grupo antioqueño, el sindicato antioqueño, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ardila Lule, en fin, esos no van a quebrar. Pero estos medianos comerciantes que el Estado aficia, es posible que en cualquier momento cierren el negocio y se acaba la pensión. Y para evitar ello, es mejor que además de pagar la pensión sanción, le afilien a un fondo de pensiones. Gracias por comunicarse con nosotros. Vamos con Televidente en línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, doctor. Gracias por su paciencia. ¿Cuál es su nombre? Doctor, lo que pasa es que como me voy delgadita, yo me llamo Edilberto Barreiro. ¿Nos llama de dónde? De aquí de Cali. ¿Y su nombre cuál es? Edilberto Barreiro. Don Edilberto Barreiro. Sí. ¿Y la inquietud cuál es, mi señora? Doctor, es que pasa lo siguiente. Si a mí, por ejemplo, yo tenía 1.800 y pico semanas y apenas fue con el mero mínimo, las otras 400 y pico se pierden de más semanas. ¿Usted cotizó con base en un salario mínimo? Sí, señor. ¿Y en qué fondo cotizó?
En Colpensiones. En Colpensiones. La pregunta es, si cotizo a un fondo de pensiones más de 1.800 semanas y me reconocen una pensión sobre la base del mínimo, ¿las semanas que me sobran puedo hacer algo con ellas? Sí, reclamar, ¿qué? Bueno, mi señora, esa es su pregunta. Vamos a responderle entonces. Puede colgar la línea y prestar atenta nota que le vamos a responder allí a la señora, bueno, al señor Eilberto Barreiro, que puso a llamar a la hermana, a la señora, no sabemos, una amiga. Puede colgarnos la línea y digamos entonces que si bien es cierto la ley 100 en el artículo 33, ya modificado por la ley 797, exige 1.300 semanas para pensionarse y los 57 años si es mujer o los 62 si es hombre. La pregunta es, ¿qué sucede si yo tengo más de esas 1.300 semanas? Como en el caso del señor Eilberto Barreiro, más de 1.800 semanas. ¿Qué sucede? ¿Solamente me reconocen un mínimo? La respuesta es sí. Ninguna persona va a recibir, ojo, más de un salario mínimo si siempre ha cotizado sobre el mínimo. Para que me entienda usted, mi señora. Si su esposo o su amigo, su hermano hubiese cotizado sobre la base de 1,5 millones, 2 millones, 3 millones de pesos, no iba a recibir un salario mínimo, porque ese mismo artículo 34 de la ley 100 establece que por cada 50 semanas cotizadas sobre las primeras 1.300, la persona tiene un incremento en el IBL del 1.5%. Anteriormente, con el decreto 758, recordemos que el aumento era el doble, era el 3% por cada 50 semanas. Con la ley 100 se pasó a un 2% hasta 1.200 semanas y después de 1.200 semanas a 1.400 era un 3%. Pero con la fatídica ley 797 del 2003, cuya autoría se le debe al mentor del actual presidente, este aumento de 50 semanas adicionales a las primeras 1.000 o 1.300, en este caso como lo es hoy, solamente da 1.5%. Luego, la pensión nunca va a ser superior al salario mínimo, nunca, porque siempre cotizó sobre el salario mínimo. Recordemos que la pensión arranca con un índice básico de liquidación conforme al artículo 34 del 65%. 65% con base en el salario que devengaba o índice básico de cotización. 1.300 semanas y 57 años equivalen a un IBL del 65%. Y después de esas 1.300 va aumentando. Tampoco es cierto que las semanas que usted cotice por encima de las mínimas requeridas, esto es por encima de las 1.300 semanas, se la vayan a entregar a otro familiar, al esposo, la esposa, a un hermano, al papá, al tío. No, eso no es cierto. Esas semanas no suman para ninguna otra pensión, únicamente son para la persona. La única forma en que las semanas se pueden sumar entre uno y otro es para lo que conocemos como la pensión familiar, que está contenida en el artículo 151, literal A a la F de la ley 100, artículo 151, y que fue modificado precisamente por la ley 1580 de octubre del año 2015. En esos términos, 2012, corrijo, 1580 del año 2012. En esos términos entonces, podemos decir que las semanas de A y B pueden sumarse en ninguna otra circunstancia. Usted puede tener 2.000 semanas, 3.000 semanas y su cónyuge tiene 1.000 semanas, le faltan 300. Usted las que le sobran no se las puede trasladar a él, si no es porque vayan a conformar o a estructurar una pensión familiar. Don Eilberto Barreiro, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Esperamos haber respondido con satisfacción su inquietud. Y ya para culminar, quedaba aquí la pregunta de doña Margarita, doña Margarita Cifuentes, que nos llamó y nos dijo que por qué razón en el paquetazo o en estos diálogos que se han gestado a raíz de las manifestaciones, ¿por qué no se vuelve a tocar el tema de la mesada 14? ¿Por qué no se vuelve a tocar el tema de la reducción de los aportes de los pensionados?
a la seguridad social, específicamente en materia de salud. Buen tema, buena apreciación, pero usted sabe que todo lo que signifique de los gremios económicos aflojar frente a quienes han tributado, eso no va a ser posible. Precisamente fue en este gobierno que está de turno que la Corte Constitucional finalmente le dijo no a esa reducción de un 12% de aportes a salud por parte de los pensionados a un 4% que ya había sido aprobada por el Congreso de la República. Aquí, y haciendo un poco de historia, dijimos que en el año 2014, cuando el señor Juan Manuel Santos quiso hacerse reelegir para conseguir el apoyo de los pensionados, presentó como proyecto de ley que los pensionados no hicieran aporte del 12%, sino del 4%. Y sucedió lo que parecía imposible, y era que el Congreso aprobara la norma. El Congreso lo aprobó en su momento, parecía imposible, pero se dio, el Congreso lo aprobó, pero al final el ministro de Hacienda de ese entonces le dijo no, porque no hay plata. Todo lo que signifique devolverle plata a la gente, eso es un imposible en Colombia. Por eso, doña Margarita, esto puede tocarse, pero es casi un imposible. Tienen que los propios pensionados dar la pelea en Colombia para que sea posible que ese pago o ese aporte del 12% a salud por parte de los pensionados pueda reducirse al 4%, que sería lo justo, lo real, porque como usted lo dice, los 828.116.000 pesitos menos ese 12% que le quedan cerca de 700.000 pesos, y allí hay que pagar transporte, hay que pagar medicamentos no pos, cuotas moderadora, copago, alimentarse, arriendo, servicios. Quisiéramos que alguno de los congresistas o el propio presidente hiciera el ejercicio a tratar de sobrevivir con ese miserable salario mínimo de 828.116 pesos. Por eso dicen siempre que este es un país, o por qué no, el país más grande en materia de desigualdades. Unos ganan mucho, otros ganan poco, otros no ganan absolutamente nada. Nunca esperen, señores del pueblo, que las gallinas de arriba disparen algo bueno a las que están abajo. Ustedes saben que le echan las gallinas de arriba, como dice una canción, a las de abajo, y eso es lo que reciben. Mientras las gallinas de abajo no se rebelen y exijan que se les reconozcan sus derechos, ojo, no que le quiten a los ricos, porque ya no faltará el televidente que diga que es que aquí estamos buscando el socialismo, que es que yo soy mamerto, es que yo soy de izquierda, que soy comunista, y todos los epítetos que quieran decir. Si eso significa ser de izquierda, si eso significa ser comunista, si eso significa ser castrochavista, pues lo soy, porque me compadezco y entenderé. Recuerden que Jesucristo, también podemos decir entonces que era comunista, también podemos decir que era socialista, que era castrochavista, porque también fue un hombre del pueblo que se rebeló contra el tirano que tenía sometido a ese pueblo. Jesucristo en esta época ya lo habrían asesinado en Colombia, porque aquí quien reclama los derechos para las mayorías siempre lo miran con otros ojos. Y lo más triste es que quienes se benefician de esas personas que están luchando por sus propios derechos son los primeros en que terminan sepultándolo. Por eso no es raro que el propio pueblo le ponga la lápida a quienes lo están defendiendo. Eso no es extraño. Y si no, pregunten qué pasó con Jesucristo cuando Poncio Pilato dijo a quién querían que crucificaran, si a Jesucristo o a Barrabás o los otros ladrones que estaban con él. El pueblo al que él venía a salvar dijo no, liberen a Barrabás y crucifiquen a Jesucristo. Eso mismo puede pasar en el país del Sagrado Corazón de Jesús, como lo es Colombia. Pues bien, a todos ustedes les agradecemos por haberse comunicado con nosotros en el día de hoy. Ya el tiempo se nos acaba, pero Tablero Jurídico continúa aquí de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y en repetición a las 11 de la noche. Recuerden que este programa está ahí en las redes sociales, en YouTube. Puedes buscarlo como Tablero Jurídico, donde podrás encontrar el programa tal como se emitió en el día de hoy. Muchas gracias a todos, les deseamos una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.